Ok, vamos entonces a la tercera hora de clase correspondiente para esta materia de la fe, un estilo de vida. Ya hemos hecho una pequeña socialización acá en esta hermosa comunidad. Estamos en el núcleo número 15 de la Escuela Teológica Integral Reformadora. La fe es una fuerza espiritual que nos mantiene firme, inconmovible, escuché la expresión, inconmovible, ante los ataques, por muy fuertes que sean en la vida. La fe, reitero, no es Dios, la fe no es un Dios, la fe es parte de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, yo no debo poner mi fe en la fe, ni en la fe de otros tampoco. Yo debo tener un conocimiento de la palabra y en esa palabra específica yo debo de depositar mi fe, mi confianza. El apóstol Juan dice que nuestra fe en Dios es la que nos sostiene y nos mantiene para vencer al mundo. La fe en una palabra que Dios haya dicho es lo que nos hará inconmovible ante los ataques del enemigo y las situaciones adversas que vienen de la vida. Jesús le dijo al tentador las 3 veces que fue tentado: escrito está. ¿Cómo fue que dijo Jesús? Escrito está. Entonces su fe, hermano querido y hermana querida, tiene que estar depositado ¿a dónde? En lo que está escrito, en lo que ya se dijo, en lo que ya está establecido. Ahora, es la fe en lo que está escrito, de lo que Dios dijo y estableció, lo que nos sostiene y nos sostendrá. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Oído, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Pero esa fe tiene que ver con lo que es nacido de Dios. Entonces, los que hemos sido nacidos de Dios, escúcheme, tenemos la capacidad, tenemos la habilidad, tenemos el potencial para vencer al mundo. Por esa razón, ahora hablábamos acerca de individuos que dicen ser creyentes, que dicen servir a Dios, que dicen haberle entregado su vida al Señor, pero siguen andando, cometiendo pecados morales y sociales, y de paso abiertamente y deliberadamente. Esas personas corren el riesgo o hay la posibilidad de que ellos no sean ni siquiera creyentes, que hayan venido, se hayan reunido con nosotros, que hayan hecho una supuesta oración de fe, que hayan repetido una oración que los manipularon a hacerla. Sí hay la posibilidad, pero muchos de ellos no son creyentes, no son nacidos de nuevo. Porque si nacieron de nuevo, aquí tenemos una palabra que dice que ellos, o los que hemos nacido de nuevo, hemos sido dotados, hemos sido capacitados para vencer al mundo. Y vencer al mundo es vencer ¿qué? Los pecados sociales y los pecados morales, que son los que están en la capacidad de nosotros. Porque el pecado de origen espiritual no estaba en la capacidad de nosotros, no estaba en la posibilidad de nosotros de vencerlo. Eso fue, o para eso vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles? Las 2 únicas que el diablo ha podido hacer. ¿Cuáles son esas 2 únicas obras? El pecado y las muertes. Porque aunque existe la muerte espiritual y existe la física, sencillamente es lo mismo. Sencillamente una tiene que ver con el espíritu y la otra tiene que ver con el cuerpo. Pero son muerte al fin. Ahora, el texto dice, reitero, Primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pablo dijo: el justo por la fe vivirá, lo que indica subsistirá, se mantendrá firme ante los ataques de la vida. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:14. Mas el justo vive por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y yo le podría agregar aquí:
Si retrocediere el que se cree que es justo y vuelve otra vez al camino, como dice Pedro por allá, como el perro al vómito y como la marrana al lavadero, o en este caso al barro, pregunto, si una marrana la lavamos, la bañamos, la pusimos chévere, bien hermosa, le echamos colonia y la vestimos bien, pregunto, ¿dejó de ser marrana? Lo que hicimos fue lavarla. ¿Y el perro? ¿Dejó de ser perro? No. Entonces aquí cabe la posibilidad de que este tipo de personas que vinieron y estuvieron con nosotros unos días, que hicieron una supuesta oración de fe, fue una supuesta, no fue una oración de fe. Porque si en realidad ha sido una oración de fe, ¿usted cree que vuelven al mundo? Ok. Ahora, es una gran realidad. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Cuando estudiamos la vida de Job, nos podremos dar cuenta que la fe en la credibilidad de Dios fue lo que no dejó sumergir, no lo dejó sumergirse, perdón. Algunos historiadores y estudiosos de las escrituras alegan que Job fue un personaje imaginario, del cual se hizo un escrito en forma hipotética, ya que en la realidad, en lo psicológico, no hay un ser que supere el estado en el cual supuestamente cayó. Un estado en lo cual abarca lo moral, el ser juzgado y censurado injustamente por sus amigos, lo social, ya que su estado de integridad fue puesto en dudas ante la comunidad, en lo financiero, ya que su economía fue afectada, perdiendo todos sus bienes, en lo higiene, ya que su salud fue golpeada por una horrenda enfermedad, y en lo sentimental, ya que como padre perdió sus descendientes. Todos estos estados en la cual Job cayó lo debieron llevar a la más grande depresión, obsesión, decepción, obstinación, hasta irse al abandono o al estado de suicidio. El atentar o intentar en contra de su propia vida. La fe en la integridad de Dios fue lo que lo sostuvo y nunca decayó del estado espiritual. Se sostuvo como viendo al invisible. En su más grande degradación dijo: yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para levantarme aún de entre los muertos. Es decir, en Job se mantuvo una firmeza en lo que él había identificado y reconocía como la fidelidad de Dios y su palabra. Ahora, la fe está entre las armas que Dios le dio al creyente y es la de mayor utilidad. Es vital para las demás armas y de ella dependen las funciones de ella. Este es el tópico número 5, señores. Vayan anotando. Cuando analizamos el capítulo 6 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, haciendo referencia a las armas en el aspecto gramatical, nos podemos dar cuenta que la fe depende de las funciones de las armas, de las demás armas. Y esto se puede entender tomando en cuenta el término sobre todo. Esto indica que no hacer de la fe un estilo de vida es vivir desprovisto de la fe como arma, y a su vez es neutralizar las funciones de las demás. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, es una orden, ceñido vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí viene el texto: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese término, sobre todo, le dice a usted y me dice a mí, que está registrado en Efesios 6, 13 al 16, muy especialmente el 16, le dice a usted y me dice a mí que sin la fe las demás armas no funcionan. Es decir, todo lo que se alcanza con la armadura de Dios, hablando de 7 armas que nos son presentadas en Efesios capítulo 6, una es vital. Una de ellas, de la cual se dice sobre todo, le está diciendo que si usted no tiene esa, las otras no le van a funcionar. Quiere decir que es la de más importancia, es vital. Vivir en fe es hacer de Dios la única fuente de provisión, y esto indica darle a Dios la preeminencia, darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Es la máxima expresión de fe que podemos tener ante su presencia en nuestra vida de fe. Dios debe ocupar, escúcheme esto, el primer lugar. En oportunidades acudimos a Dios cuando hemos agotado todos los recursos y no vemos resultado, y Él por misericordia nos atiende y nos auxilia. Esto se dio en el caso de la mujer del flujo de sangre, que por ignorar y no conocer a Jesús, se desvió de la fuente y buscó otras opciones que le llevaron a gastar todo lo que tenía. Al ver el fracaso como última instancia, acudió a Jesús. En nuestros casos es muy diferente. Nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejar a la deidad en segundo lugar o como última opción? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó, párele a lo que viene, cuando oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, confesión: si tocare tan solamente su manto seré salva. Esto tiene que ver con la confesión. Si tocare tan solamente su manto seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Eso está en Marcos 5, 25 y 29. Debemos conocer claramente la diferencia que existe entre la fuente y el medio. La fuente es de donde proceden todos nuestros recursos. Es lo que suple y cubre todas nuestras necesidades. La fuente es de donde emanan las cosas, es de donde se deriva todo lo creado y de donde proviene la existencia. Es la misma sustancia. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa, lo inefable, lo ilimitado, es lo que se mantiene en sí mismo, es lo indispensable y autosuficiente. Estamos hablando de verdades absolutas. Si esta verdad las llevamos a nuestra creencia, nuestra fuente es y debería ser Dios. Nadie debe ocupar
su lugar. El medio es el elemento o canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambio. En naturaleza es todo lo contrario a la fuente. Jesús, en una de sus enseñanzas, ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones estaban negando en lo absoluto el que ellos estuvieran haciendo de Dios su única fuente. El término afán que aparece en el pasaje que a continuación vamos a estudiar proviene del griego merimnao, que indica ansioso, perturbado, congojado, que en su más amplio mensaje encierra extremadamente preocupado. El texto acá dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este texto, permiso, es un texto que alguien decía que es el texto de los flojos, permiso. ¿Por qué razón? Porque Jesús está haciendo acá una comparación con las aves del cielo, a los discípulos, a los creyentes en Él, pero hay una salvedad que quiero hacer acá, es que las aves de los cielos, muy tempranito, ¿sí? Apenas comienza a aclarar, ellos comienzan a expresar gratitud, ellos comienzan a expresar adoración, ellos comienzan a expresar un agradecimiento a ese ser que los creó. Y lo otro es que ya cuando amanecen no los consiguen en la misma rama donde durmieron. ¿Sí? Digo esto no por ustedes que están aquí, ¿no? Dijo un amigo. Se lo digo a ustedes, pero no por ustedes. Este texto muchos flojos lo agarran para decir que, bueno, ellos quieren ser como los pajaritos que no trabajan, que no hacen nada, pero que Dios los alimenta. Ya va. Pero los pájaros amanecen en la misma rama todos los días. Puede que, es decir, explico esto, puede que duerman en la misma rama todos los días, pero una vez que ya aclaró el día, una vez que ya la luz del día vino, de esa rama se mueven. ¿A qué se mueven? A buscar su alimento. ¿A qué se mueven? A buscar su sustento. Para ellos, y en el caso de los que tienen hijos, para sus hijos. Entonces, Dios alimenta a las aves, sí, pero las aves son diligentes. Sí, no lo digo por ustedes, pero ustedes se lo digo. Ahora, más que ellas, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afanen, añadir a su estatura un codo? Y por el vestir, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeréis? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, el término gentil acá es los incrédulos, es decir, los hijos del diablo, buscan todas estas cosas. Pero vosotros, pero vuestro Padre, hablando de ustedes, celestial, sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las naturales, os serán añadidas. Así que no os afanéis, por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su propio afán. Pregunto yo, la vida que usted ahorita tiene, la vida que usted está llevando, la vida que usted está viviendo, ¿usted es el inventor de esa vida? Es decir, ¿usted determinó ser? ¿Usted determinó nacer? No. Entonces hay un alguien que determinó su existencia. Hay un alguien que determinó que fuese usted. En la relación sexual que hubo entre su papá y su mamá, hubo una eyaculación de 150 millones de espermatozoides. Y usted fue el vencedor. ¿Sí? En esos 9 meses que usted estuvo en el vientre de su madre, entre todos los que nacieron en el hospital o entre todas las embarazadas que estuvieron en su tiempo, muchos de ellos murieron. Y usted fue el que fue conservado, preservado para este día, para este momento. Entonces, si la vida que usted tiene no es propia suya, usted no la inventó, ¿por qué tiene que desesperarse por la vida? ¿Sí? Pregunto, otra cosa que nos compete a nosotros. Pregunto, ¿ustedes inventaron el Evangelio? ¿Ustedes inventaron la Biblia? Yo tampoco. Entonces fuimos llamados al Evangelio, se nos puso un libro en la mano que se llama la Biblia, que hubo otro que lo inventó, que hubo otro que lo diseñó, que hubo otro que lo planificó. No es de nosotros. Ahora, ese que nos llamó aquí nos debe de aclarar cosas que no están muy claras, que nosotros no las tenemos muy claras. Ahora, el que nos llamó aquí, escúcheme, es poderoso para sostenernos. Amén. De eso debemos estar seguros. Que hay cosas que no las vamos a tener claras, o hay cosas que de repente no las aceptamos del total, es decir, para caminar en ellas como tal. Bueno, eso es parte de nuestro derecho y podríamos decir parte de nuestra rebelión o nuestra rebeldía natural. Pero pregunto yo, ¿tienen muchos beneficios los rebeldes o los obedientes? ¿Quiénes tienen más beneficios, los rebeldes o los obedientes? Entonces, analicemos preferiblemente cosas que no entendamos, sencillamente la entenderemos algún día después. Es preferible ser obediente en algo aunque no lo entienda mucho. Amén. Debemos observar que el término hombres de poca fe que aparece en el pasaje está antes y después del término no afanéis, indicando la fuerte reprensión que Jesús hace a sus discípulos por el afán. Y a su vez desmoronando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que lo expresado por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, está en total contraste a lo que un participante del reino debería hacer. Toda persona aliada al reino debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender por fe que todas las demás cosas le vendrán por añadidura, porque él es parte del reino. Otra observación es que el término gentiles en su mayoría se utiliza en las escrituras para hacer referencia a los paganos e incrédulo, perverso, gente que estaba ajena al reino, no tenían relación con él, ni tienen su mentalidad en el reino de Dios. El mensaje y la reprensión de Jesús a sus discípulos está en que como miembros del reino no deberían dejarse dominar por el afán, sino deberíamos en una actitud de fe ocuparnos del reino. Entre las inclinaciones más comunes que estriban a los seres humanos está el afán, que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente que no encuentra reposo y que se constituye en una fuente de todo tipo de duda, incredulidad y ansiedad y temor. En la interrogante que Jesús utilizó cuando expresó en la vida más,
es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, en escala de valores quiso dar a entender que todas las cosas que Dios creó las hizo por causa del hombre y no al hombre por causa de las cosas. Es decir, las cosas que existen, las cosas que tenemos, las cosas que están a nuestro lado, vinieron por causa de nosotros. Permiso. Las cosas están por causa de nosotros. Es decir, los árboles fueron hechos por causa de nosotros. Los ríos fueron hechos por causa de nosotros. Lo que hay dentro de los ríos, los peces y todos los animales fueron hechos por causa de nosotros. Es decir, Dios cuando determinó hacer la creación, lo primero que pensó hacer fue al ser humano. Sí, pero es lo último que hace. ¿Por qué razón? Porque Dios primero le creó todos los jugueticos al ser humano y después hizo al ser humano y lo puso alrededor de todos los jugueticos. Ese como esta que están haciendo ahorita las embarazadas, ¿no? Y los nuevos papás, cuando hacen el famoso baby shower. ¿Cuál es el objetivo de un baby shower? Darle la oportunidad a los generosos que colaboren, ¿verdad? Y a los pichirres para que critiquen. ¿Qué vamos a hacer? Y a los pichirros para que critiquen. Pero el objetivo de papá y mamá es tenerle ya un cuarto, es ya tenerle un espacio en la casa, es tenerle un lugar con todos los coroticos que los muchachos requieren, con todos los coroticos que los muchachos van a necesitar. Entonces, en el caso de Dios, cuando determinó hacerlo, primero hizo todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Luego nos hizo a nosotros y nos colocó como corona, ¿sí? Como corona de esa creación, para que nosotros reinásemos y gobernásemos sobre esa creación. Entonces, el amor de Dios, es decir, es tan amplio a favor de nosotros que lo que nos quiere decir acá es que si toda la creación que Él creó, valga la redundancia, existe y subsiste, Dios la tiene, Dios la sostiene, nosotros somos parte de esa creación. Pero en este caso, si así como Dios está pendiente del resto de la creación, no va a estar pendiente de nosotros. Lo que pasa es que a nosotros nos entregó unas labores diferentes que a otros. ¿Sí? Ahora, Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión primero pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Es decir, Dios no es el ser o el chico o el tipo que hizo al hombre y después que hizo al hombre le dice al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿y ahora qué vamos a hacer con este ser? O le dice al Verbo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con él? No, es decir, todo estaba planificado, todo estaba, como dice aquel amigo de ustedes, fríamente calculado. ¿Sí? Ese amigo de ustedes que usted siempre lo ven por ahí. Todo estaba planificado. Es decir, a Dios no le sorprendió ni siquiera después cuando el hombre cayó. Eso no sorprendió a Dios porque ya el Cordero estaba inmolado de antes de la fundación del mundo. Cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el mensaje de Jesús, no hay lugar para el afán. Entenderemos que por la fe podemos descansar en el cuidado de Dios, que es nuestra fuente. El apóstol Pablo entendió esta verdad y lo dijo, dejó plasmado en las Escrituras cuando dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol Pedro dijo y escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. El rey David hizo de Dios su fuente, a pesar de que estaba en una dispensación diferente a la nuestra y en una posición espiritual caída. Con toda seguridad, en una mentalidad de reino, expresó: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado
ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo dijo el salmista en el Salmo 25. Y si usted analiza la vida del salmista David, una vez que él es ordenado como rey, era un chico bastante joven, todavía Saúl estaba vivo, y él tuvo que irse a la clandestinidad. Siendo rey, tuvo que vivir en la clandestinidad, huyendo de su rey aproximadamente entre 15 y 18 años. Tuvo que hacerse loco, irse a vivir con sus enemigos, dejarse crecer la barba, dejarse chorrear la saliva, así como si estuviera loco de verdad, para que los demás le preservaran la vida. Cosas que tuvo que hacer, y Dios en todas esas áreas lo preservó, lo cuidó. Y la palabra que Dios le había dado de su reinado, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió en su debido tiempo. Lo que pasa es que muchos de nosotros, escúchenme, Dios nos da una palabra y entonces queremos que esa palabra se cumpla así rapidito, a la ligera. Dios le dio una palabra a Abraham y se cumplió a los 25 años. Dios le dio una palabra a David y se cumplió entre los 15 y los 18 años. Dios le dio una palabra a Noé y se cumplió a los 100 años. ¿Cuándo se va a cumplir la suya? No sé. Manténgase en fe. Manténgase en fe solamente. Eso es en cuanto a lo personal, de lo que Dios ha tratado a usted en lo personal. Porque cuando tenemos el texto sagrado, pues tenemos la Biblia general para todo. Aprendamos esta verdad y nunca renunciemos a ella. No le demos a Dios el segundo lugar. No lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, como la fuente, debe ser nuestra única opción. Ahora, luego que nosotros tengamos a Dios en el primer lugar, ¿a quién coloquemos de segundo? Dijo un amigo mío, ese es su problema. Dios necesita el primer lugar. ¿A quién usted ponga en el segundo lugar? Ese es el problema suyo. Para Dios es el primero. Y ya. Definición del término fe. Vamos al tópico número 6. El 5 es el que acabamos de pasar. Vamos al tópico número 6. Es el término emuna del hebreo y pistis del griego. Estos términos tienen dos significados en ambos lenguajes. Pasemos a definirlo. Una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona o en su testimonio. Denota la confianza misma sobre la cual descansa una convicción, entendiendo que esto es más que una mera convicción intelectual de que una persona es digna de confianza. Presupone una relación personal con el objeto de la confianza, es salir de uno mismo para descansar en otro. En general, la fe es una persuasión. Escuche esto. ¿Es una qué? Persuasión o convencimiento de la verdad fundada sobre el testimonio de uno en quien se tiene confianza y en quien podemos apoyarnos y por ende descansar sobre su credibilidad y su autoridad. En cuanto al creyente y a Dios se refiere a la fe, es la persuasión o convicción absoluta que el creyente tiene de la verdad de las escrituras, fundadas en la base de la credibilidad y, de la autoridad de Dios. ¿Qué es la fe? Veremos diferentes conceptos de varias versiones bíblicas acerca de la fe, según Hebreos 11:1, y luego daremos con mayor declaración el concepto de la fe. Damos definiciones de la fe. Vamos a ver varias versiones bíblicas que nos hablan acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la Biblia más común que nosotros tenemos, pero esa no es la única. Ahora la fe es la seguridad,
de confirmación de la evidencia a la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho, escucha esto, real, aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Eso es Biblia ampliada del griego. La fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Biblia parafraseada. Fe es dar sustancia a las cosas que no se esperan. Versión moderna. Ahora la fe significa que estamos confiados en lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Traducción Biblia de Moffett. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, imágenes verbales. Y es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven. Interlineal griego, español de Francisco La Cueva. La fe como certeza. La fe como la certeza del griego pleroforia es el efecto de hacer fijar la mirada sin vacilar o sin vacilación alguna en el cumplimiento de las promesas, en las realidades de las bendiciones desde el punto de vista posicional, a fin de que llegue a ser una realidad en nosotros como nuestra posición. Eso es la certeza o la fe como certeza. Permiso. Ahora, aunque en el texto original no aparece el término certeza, no se puede descartar, tomando del hebreo o tomándolo de Hebreos 6:11, la certeza es una característica de la fe. El término fe aparece en el griego para certeza, es upostasis, término compuesto, upo debajo, estemi estar de pie, por lo que indica estar de pie bajo un gran peso como base o fundamento, soportando una gran carga. Esto es precisamente lo que hace la fe, mantenernos firmes, de pie, sin vacilación, ante el gran peso de las circunstancias negativas que llegan a nuestras vidas, con el fin de derrumbarnos y acabarnos, para echar por tierra el propósito de Dios, el propósito que Dios nos ha confiado. Solo por la upostasis como características de la fe podemos mantenernos y salir ilesos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. La fe como convicción. La fe como convicción. Convicción del griego elenco es el acto de poner en evidencia a fin de mantener lo que siempre ha existido, pero no estaba visible ante el mundo físico. Indica que la fe es lo que pone en evidencia lo que no se ve. Alguien dijo en relación a este concepto que la fe es un destello de luz en el campo de la oscuridad.
que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante sin vacilar. La fe es como, escúcheme, como, símil, parecido, un faro que alumbra en la oscuridad de un mar lleno de tiniebla, sin visibilidad alguna, dándonos la dirección exacta a un rumbo adecuado, sin temor a tropezar. La fe sabe algo cuando tú no sabes nada. Es decir, cuando usted y yo estamos sumergidos en una gran batalla, en una de esas fuertes batallas que nos movemos nosotros en la vida como humanos y nos mantenemos en ella y nos sostenemos en ella, aunque muchos, es decir, los naturales, nos dicen, no es posible, tú has batallado bastante, ya tú has hecho mucho, eso no se ha alcanzado, eso no se ha logrado. E incluso muchos de los creyentes que no tienen esa convicción o esa firmeza que nosotros tenemos, muchas veces nos dicen, hermano, abandone. Yo creo que ya usted ha esperado bastante, yo creo que tú has sido fiel hasta ahorita, pero cuando tú tienes una convicción y tu fe está depositada en una palabra, manténgase, porque hay uno que le sostuvo a Dios 365 años en una obediencia a una palabra y alcanzó lo que en él estaba. Otro 100, otro 25. Tenemos el caso de David, aproximadamente 18 años. Y en el caso de Pablo, el ministerio apostólico, cuando usted revisa desde el llamado de salvación a su salida sus salidas al ministerio, Pablo es reconocido como apóstol después de tener 17 años de estar batallando y de estar avanzando y de estar mantenido o sostenido por Dios en su palabra, haciendo y cumpliendo el llamado que Dios le hizo. El detalle es que muchos de nosotros queremos prepararnos en 1 año, en 2 años, en 3 años para ejercer un ministerio de 20, 30, 40 años de ministerio. Pero en la Biblia tenemos 2 hombres que son admirables. Los 2 se prepararon 30 años, uno para ejercer un ministerio de 6 meses y el otro de 3 años y medio. 30 años se prepararon para ejercer un ministerio de 3 años, Jesús de Nazaret. Y otro llamado Juan el Bautista se preparó 30 años, sale al ministerio de 6 meses nada más. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros que prepararnos después del llamado? Ya depende de nosotros. No se lo olvide, aquí vamos a ver un material que se llama excelencia ministerial. Y ahí usted se va a dar cuenta si tiene ministerio o no tiene ministerio. También se va a dar cuenta lo peligroso que es lanzarse a un ministerio sin tenerlo. Hemos terminado por esta hermosa ocasión. Dios me les bendiga.